Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Subí con el aire roto por una humedad que no parecía venir de las nubes sino de la piedra misma. La montaña se abría en capas como la corteza de un tronco antiguo, y cada paso producía un crujido apagado en la gravilla, un chasquido húmedo cuando el barro escondido cedía bajo las botas. No había prisa, no había nadie esperándome al otro lado, y esa ausencia se pegaba a la piel igual que el sudor frío que me nacía en la nuca. Desde la carretera, la ladera había parecido dócil, una masa gris azulada, quieta bajo un cielo de plomo. Desde aquí, la montaña era otra cosa. No ocupaba el paisaje, lo devoraba en silencio, lo volvía corto de aliento, lo recortaba en un margen estrecho entre derrubios y espinos. El olor fue lo primero que cambió cuando dejé el último abedul atrás. Hasta entonces se mezclaban resinas y tierra mojada. Más arriba, el aire tenía una nota metálica que se quedaba en el paladar, como si hubiese pasado la lengua por una moneda. Aspiré largo para acostumbrarme y sentí que el sabor subía a la nariz y se quedaba atrapado en los senos paranasales. La luz también se volvió otra. Abajo, entre árboles, la sombra era un velo. Aquí, a cielo abierto, la claridad lo exhibía todo sin piedad. Cada grieta en la roca era nítida, cada arruga del terreno parecía un gesto tallado por un bisturí de viento. No había canto de pájaros. Solo mi respiración, el roce del pantalón contra la rodilla y ese zumbido leve que algunas montañas tienen, un murmullo que no es sonido sino presión, que empuja por dentro del cráneo. El sendero dejaba de ser sendero y se transformaba en tendencia, una sugerencia del suelo que invitaba a ir hacia la izquierda, donde un farallón de caliza se levantaba como una página doblada. Me acerqué a esa curva de piedra y pasé los dedos por su rugosidad. La superficie estaba fría, con un frío sin agua, un frío mineral que absorbía el calor de la yema de los dedos y no lo devolvía. Sentí debajo del tacto pequeñas protuberancias de cristales, filos mínimos que, al pasar la mano, dejaban una polvareda blanca sobre la piel. Me chupé el dedo por costumbre, y el mismo sabor a moneda se extendió con más fuerza. No supe si el sabor venía de la caliza o de la propia montaña, como si en lugar de piedra estuviera probando una intención. Subí otro tramo. El suelo cambió. La gravilla se volvió más gruesa y, a ratos, la bota resbalaba. Cuando eso pasaba, el pie hacía una especie de círculo forzado para recuperar el equilibrio, y en ese giro los tobillos crujían con un chasquido hueco que la piedra absorbía sin eco. Busqué marcas. Encontré una flecha vieja, pintada en rojo, casi borrada por la lluvia, y a su lado, como una broma, una línea adicional que señalaba hacia arriba con una confianza de la que yo carecía. La seguí. El viento se levantó, con olor a piedra golpeada, a polvo. No arrastraba hojas ni tierra, traía consigo restallidos secos, como si en alguna parte, fuera de mi vista, algo se quebrase lentamente. Había leído que en estas laderas antiguas, debajo de los pastos duros y los pedregales, existen capas casi orgánicas de piedra suave, residuos de mares fósiles. Comencé a imaginar esas capas no como geología sino como músculos. Al clavar el bastón sentí que la punta, por una fracción de segundo, cedía con un hundimiento blando y luego tocaba otra dureza más abajo. Era un latido geológico sin ritmo humano. No era correcto pensar en ello como latido, me dije. Sin embargo, volví a clavar el bastón buscando confirmación, y allí estaba otra vez esa secuencia de resistencia, rendición, resistencia. A partir de entonces, clavé el bastón siempre en el mismo ángulo, para acumular ese pequeño gesto de control. La luz perdió calidez. El cielo no se había cubierto más, pero el brillo era otro, más alto, más frío, más violento. La sombra de mi cuerpo se recortaba nítida y estrecha, a mis pies, deformada por el relieve. Las manos se me agrietaron por el aire seco y comencé a notar, en los labios, esa aspereza que anuncia grietas si uno insiste en humedecerlos. Evité la lengua tanto como pude. El aliento me salía con un silbo leve, al cabo de unos pasos, mis oídos se adaptaron al ritmo de ese silbo. Cuando el viento paraba, quedaba colgando un silencio que no era paz sino atención, como si algo esperase que yo siguiera caminando para ajustar su ritmo al mío. El primer nevero apareció detrás de una arista. La nieve era gris,
con granos sucios de polvo y pequeños trozos negros, quizás carbón, quizás tierra petrificada y hecha arena. Al poner el pie sobre ese paño helado, sentí una vibración finísima que subía por la suela, como si caminara por la tapa de un instrumento gigantesco. La nieve crujía con una textura de vidrio viejo. A cada paso dejaba un dibujo de fracturas que se extendían en ángulos rectos hasta apagarse en una nada blanca. Me detuve en la mitad y respiré una vez más el aire metálico. Olía a algo que se había guardado mucho tiempo y que, de pronto, se mostraba sin pudor. Era un olor sin vida, y eso lo hacía más abrumador. Aquí arriba, el tiempo no conservaba, disecaba. Una especie de descanso amplio se abría a continuación, un pliegue del terreno donde la piedra hacía un gesto de asentirse a sí misma. Allí, entre planchas inclinadas y bloques dispersos como huesos, había charcos casi inmóviles. El agua, transparente, no reflejaba el cielo, absorbía la luz como el ojo de un animal nocturno, un negro espeso bajo el que se adivinaban burbujas detenidas. Hundí la punta del bastón en uno de esos charcos, por puro impulso. La resistencia del agua duró un instante y luego el bastón se perdió más de lo esperado. Lo retiré con cuidado. La punta salió limpia. No había barro. El agua no tenía sedimentos, era profundidad pura, un agujero de espejo líquido. El mismo silbo del aliento sonó de una forma extraña aquí, como si hubiese sido grabado antes y reproducido con un matiz distinto. De pronto quise hablarme, decir mi nombre para anclarme, pero me contuve. Ya no hacía falta más sonido. Seguí hacia el collado, aunque desde esta distancia el collado parecía moverse. La línea de paso cambiaba su altura con cada parpadeo, como una ilusión óptica provocada por los bloques rotos. El cuerpo, cansado, prefería rutas sinuosas y tendentes, pero la montaña, en su disposición exacta, parecía hacer que todas las trayectorias volviesen a un mismo lugar. Comencé a notar la repetición de ciertas piedras. Tenían marcas, pequeñas mordeduras, líneas de cuarzo que dibujaban mapas diminutos. Una en forma de espiga, otra, con vetas paralelas. Las reconocí 1, 2, 3 veces. Pensé que era fatiga, que en este territorio cada piedra se asemeja a la siguiente, pero no era solo eso. En el talón de un bloque vi mi propia marca de bota, oscurecida. Pasé el dedo y una película húmeda de polvo se pegó a la uña. Era fresca. O yo había dado más de un círculo o el lugar tenía su propia manera de obligar a la repetición. Me aferré a la idea de llegar a la siguiente arista. La arista, vista de cerca, no era línea sino ruina. Placas levantadas sobre placas, como si la montaña hubiese decidido deshacerse de parte de su piel para mostrar la capa anterior. El viento volvió a levantarse y trajo con él un olor a mineral recién expuesto, como cuando se rompe una piedra con un martillo. Ese olor estaba mezclado con algo más, una nota que no supe reconocer al principio y que después identifiqué como una humedad fría, la que tienen las cuevas aunque no se vea su boca. Miré alrededor buscando una grieta y la vi. No era una cueva, no era un túnel, era una abertura horizontal, una fisura larga y estrecha, como una sonrisa sin labios en mitad de la ladera. Me acerqué con cuidado, poniendo las botas en puntos altos, evitando ampliar la apertura. Al acostarme sobre la roca para asomar la cara, sentí el granito duro bajo el pecho, la aspereza que dejaba pequeños arañazos incluso a través de la tela. El aire que salía por la fisura era más frío que el de fuera. Olía concentrado, como un perfume oscuro, digitalmente simple, agua detenida, piedra viva, algo antiguo que no era vegetal ni animal. El interior era sombra absoluta. Ni siquiera la luz alta del mediodía conseguía entrar más de un palmo. Me quedé un rato respirando ese aire hasta que un ligero mareo me advirtió de que estaba olvidando el ritmo. Aparté la cara y me quedé con los ojos cerrados para no mezclar imágenes falsas con las que acababa de formar en la oscuridad. Seguí bordeando la fisura por arriba, y el terreno me llevó a un anfiteatro natural. La ladera formaba una media luna, con la parte cóncava hacia mí. En el centro, un caos de bloques gigantescos, con superficies planas inclinadas como mesas rotas. Me paré en el borde y ese zumbido que había sentido al principio, la presión muda, se hizo más definido. No era un sonido, era una calidad de ambiente, una densidad. La piel de los antebrazos se me erizó, no por frío, sino porque una oleada invisible me rozó las fibras del vello. Tragué saliva. Sabía a piedra. El cielo, arriba, seguía claro, pero no recordaba la forma de las nubes de hacía 10 minutos. El tiempo estaba sufriendo un desgaste de bordes, igual que los cantos de las rocas.
Crucé el anfiteatro con pasos cortos, calculados. El impulso de subir rápido se mezclaba con un rechazo a hacer ruido. Cada golpe de bota era una petición de permiso, y cada permiso parecía concederse con un retraso que yo era el único en notar. En el centro, junto a una placa masiva apoyada sobre otras dos más pequeñas, vi un círculo de piedras. No eran menires ni nada parecido, eran piedras comunes, colocadas con discreción, formando un perímetro apenas sugerido. Dentro del círculo la gravilla se veía más fina, y había pequeños trozos de mica brillando en la luz. Entré sin pensar. Al hacerlo, un calor muy leve me envolvió los tobillos, una sensación que duró lo que tarda en anunciarse el escozor cuando las manos frías se acercan al fuego. Di 2 pasos más y el aire, de repente, olía a lluvia que cae en un patio cerrado, a pared vieja lavada por una tormenta. No había nubes. Estiré la mano. Quise tocar eso. Acaricié nada. Me quedé inmóvil. A cada respiración, el pecho trabajaba como un fuelle gastado. Los latidos eran altos, no por miedo, sino por adaptación. Escuché de pronto un lapo seco, como una gota sobre metal. Miré el suelo. En una de las placas, junto al círculo, había una marca redonda, oscura, que se iba agrandando con lentitud. Extendí la palma y sentí, sobre la piel, el impacto leve de otra gota. Era agua fría. Levanté la cabeza. El cielo estaba vacío. Otra gota tocó el pómulo y bajó por la cara, dejando una estela limpia en el polvo seco. Probé esa agua al pasar por la comisura de los labios. El sabor era el mismo de antes, más nítido, con la pureza cruel de lo que no ha tocado vida. Llovía desde la montaña hacia arriba, pensé, y me corregí. No había dirección desde donde venía. Simplemente sucedía. Salí del círculo. El calor de los tobillos desapareció. Caminé hacia la roca más alta del anfiteatro. La superficie tenía una inclinación amable, a mitad de plano, una grieta estrecha ofrecía una especie de peldaño. Apoyé la bota allí, empujé con los dedos de los pies y sentí el borde como un filo bajo la suela. La mano buscó agarre en una protuberancia. La protuberancia estaba cubierta por un musgo muy bajo, tan bajo que más que gajos eran sombras verdes pegadas a la piedra. Al apretar, el musgo cedió con una humedad contenida, como un paño exprimido, y el olor levantado fue de sótano fresco. Llegué arriba. Desde allí, la vista se desplegó hacia una cuenca amplia, cerrada por más espaldas de roca, y al fondo, por primera vez en todo el día, se insinuó una franja de bosque oscuro. Me senté. La piedra, calentada por el sol que había golpeado antes, entregó un calor tembloroso a través del pantalón. Ese calor era irregular, como si la roca tuviera zonas de distintos días, puntos que recordaban bien la mañana, sombras que guardaban todavía la noche. Cerré los ojos para descansar y el zumbido se convirtió en algo que atravesaba el pecho con una línea suave. Me veía por dentro caminando, como si hubiese dejado un rastro de calor en el aire que ahora podía leerse. Me vi, también, entrando en el círculo y quedándome mucho más tiempo del que creía. Abrí los ojos. El sol no se había movido tanto como mi cuerpo imaginaba. Estaba cansado. Bebí del bidón. El agua del bidón, tibia, tuvo un sabor a plástico amable que fue, por un segundo, un ancla doméstica. Decidí rodear la cuenca por la derecha. La gravilla, aquí, era de grano fino y color cetrino. Sonaba distinto, casi como azúcar moreno al ser removido. La pendiente era pequeña pero constante, y los músculos frontales de las piernas protestaron con un ardor limpio. En los tramos donde el suelo se renunció a sí mismo y se hizo placa, los pasos fueron suaves, planos. El pie, al avanzar, dejaba una película de sudor en la plantilla de la bota. La piel, allí dentro, maceraba lentamente su sal y su calor. Todo el cuerpo era una cocina silenciosa y precisa. La montaña, afuera, miraba esa cocina con la paciencia de quien sabe que el calor ajeno forma parte del clima. A mitad de vuelta encontré otra marca roja, más reciente. Junto a ella, una fecha, escrita con un rotulador de punta gruesa. La tinta había corrido por los poros de la piedra y la cifra parecía una herida vieja, 1997. La toqué. La tinta, sin embargo, no manchó. Estaba seca desde hacía décadas. Por debajo de la fecha, unas letras que no supe descifrar del todo, quizá un nombre. El pensamiento atravesó mi mente con la claridad súbita de lo obvio: alguien estuvo aquí. El suelo no conservaba huellas, el aire no guardaba voces, pero esa cifra fijaba una existencia ajena en esta misma altura.
Me quedé pensando en lo que significaba un número en mitad de un paisaje que no necesita números. Lo imaginé a esa persona sentada donde yo había estado sentado, probando el aire con la lengua, rascando musgo con la uña, sintiendo la presión muda en la piel. Lo imaginé, sobre todo, sin moverse durante un tiempo, como si el propio cuerpo fuese una estaca clavada para medir un viento invisible. El bosque del fondo fue acercándose cuando doblé la curvatura de la cuenca. El contraste entre la caliza clara y la mancha oscura de pinos me produjo un alivio inmediato, una promesa de olor resinoso, de tierra mullida. Aceleré sin querer. La gravilla tropezó con sí misma bajo las suelas y me obligó a ajustar el peso. En los últimos metros, una lengua de tierra mezclada con agujas viejas se colaba entre piedras como si la madera se hubiese atrevido a subir hasta casi la altura donde la piedra manda siempre. Puse la bota sobre esa mezcla y, al fin, el olor esperado me golpeó. Fue un golpe amable, tibio. Agujas secas, resina, corteza oxidada por la lluvia. Aspiré varias veces, agradecido, y el pecho se aflojó. Entré en la sombra del primer pino. La temperatura bajó un punto y la luz, filtrada por las ramas, se volvió un mosaico de manchas sobre el suelo. El cuerpo entero reconoció en ese dibujo un ritmo más terrestre. Los pájaros, sin embargo, seguían ausentes. Solo un chasquido ocasional, quizá de una rama que se movía por su peso, quizá de una piña que se ajustaba en su lugar. Caminé entre los árboles durante lo que debieron ser 20 minutos. El suelo aquí sí conservaba huellas. No eran humanas. Eran pequeñas marcas de cascos finos, repetidas, como si un animal ligero hubiese cruzado muchas veces por el mismo pasillo. Las seguí sin pensar, hasta que me di cuenta de que los pasillos se repetían, y que cada árbol, en su inclinación y altura, parecía el anterior. El bosque, como la montaña, tenía sus repeticiones, pero aquí había algo más. En algunas cortezas vi arañazos verticales, de arriba abajo, delgados y paralelos. No eran de oso ni de un animal grande, eran marcas metódicas, como si alguien hubiese pasado un peine de metal por la piel del árbol para comprobar si se deshacía. Toqué las estrías con los dedos y se me quedaron pegadas pequeñas virutas de resina. Flexioné las virutas hasta quebrarlas y liberaron un olor dulce, más dulce que el conjunto del bosque, con una nota casi cítrica que me subió a la nariz con facilidad. Ese olor curaba un poco. Seguí caminando, llevando la mano pegada a los bolsillos para guardar el calor que se me escapaba por las yemas, quizá por miedo a que el frío de la piedra de afuera entrara en el bosque si yo no tenía cuidado. El pasillo de pinos se abrió en un claro. El suelo del claro era tierra desnuda, apisonada, sin una sola aguja. Saqué el pie de la zona sombreada y lo puse en el centro. La tierra estaba tibia. No era calor de sol, y eso lo supe porque el borde del claro tenía la misma temperatura. Era una tibieza emanada desde abajo, constante, como si alguien hubiese enterrado allá abajo una manta eléctrica de piedra. En el centro del claro había, medio escondida por el color, una tapa redonda de metal, oxidada. El óxido dibujaba flores apagadas. Me arrodillé junto a la tapa y pasé la mano por su relieve. Tenía pequeñas letras y un número, muy difuminados, casi borrados. Noté el olor. Aquí, el olor metálico del comienzo volvía, no como sabor en la lengua, sino como remoto recuerdo en el olfato, como si el metal estuviese pensando en emitir su fragancia. No intenté levantar la tapa. No porque no me atreviera, sino porque no había reborde ni asa. Era una pieza ciega, colocada en la tierra con una decisión que no necesitaba concesiones. Me incorporé. Al hacerlo, sentí detrás de las rodillas el tirón familiar de los tendones que quieren reposo. El sudor, en la espalda, se había enfriado. La camiseta se había pegado en la zona lumbar y ahora la tela, endurecida por la sal, rozaba la piel como un papel áspero. Miré alrededor. El bosque, más allá del claro, parecía más denso. Golpeé el suelo con la bota, por pura curiosidad. El golpe respondió con un sordo compacto, uniforme. Allí abajo había algo sólido, grande. Di otro golpe. El mismo sordo. El tibio subterráneo no cambió, indiferente. Fue al salir del claro cuando se produjo el primer error que recuerdo con nitidez. Tomé un pasillo de pinos igual a otros, pero a los 10 pasos el olor dejó de ser resinoso y volvió a ser mineral. No es común ese intercambio en tan poco espacio. El aire se secó en un instante, y la luz, otra vez, se volvió superior, desprovista de matiz. Me detuve y giré. El claro ya no estaba. No había espacio abierto ni tapa en el suelo ni tierra apisonada. Solo más pinos.
Busqué entre troncos, caminé en círculos reducidos, volví sobre mis huellas. Las huellas eran todas iguales. En algunas, las mías habían sido ya borradas por el peso de la gravilla que el viento trae desde alturas invisibles. El corazón me aceleró un poco. No por miedo infantil, sino por reconocimiento. La montaña acababa de juntar dos territorios imposibles y yo había sido el hilo que los unía. Volví hacia las rocas. El límite entre bosque y caliza era una especie de frontera indisciplinada. En el mismo metro podía haber sombra y plancha lisa, aguja seca y yeso roto. Pasé la mano por una superficie y recogí polvo blanco. Me lo restregué en el índice y el pulgar hasta hacerlo desaparecer. El polvo se resiste a desaparecer cuando no lleva vida. Se pega. Seguí subiendo. El viento había traído ahora otro olor, sutil, mezclado con el resto, un rastro fuerte de algo que se quema lejos. No era madera. No era plástico. No supe identificarlo. El rastro no persistió, fue una bocanada corta, como si una puerta se hubiera abierto y cerrado entre dos respiraciones. Pasé por encima de una cresta baja y llegué a una meseta angulosa. La superficie estaba llena de pequeñas depresiones circulares, algunas de 5 o 10 centímetros, otras más grandes, y me di cuenta de que eran huecos donde faltaban piedras redondas, como si alguien se hubiese dedicado a retirar cada canto para dejar su negativo. En una de las depresiones había agua, y en esa agua un delicado bramido de aire hacía vibrar una película tan fina que, al acercar la cara, no vi mi reflejo, sino una especie de textura de piel de gallina extendida en un líquido. Al borde, seco, un rastro de sal tenía forma de anillo. Pasé la uña y el anillo se rompió en escamas que crujieron con un chasquido eléctrico. Las manos me dolían. No del esfuerzo, sino de la exposición prolongada a la piedra. La piel se me había afinado y cada rozadura, por mínima que fuera, dejaba una memoria larga. Me puse los guantes, tarde. La tela recogió, al instante, la humedad de mi sudor, y me tranquilizó tener un límite entre mis dedos y la geología. Ahí arriba, la montaña emitió una vibración baja que no llegaba a ser temblor. Fue una presión que duró lo que un parpadeo y que movió la gravilla. Entre mi bota y la de la derecha, dos granos rodaron como si les hubieran dado una orden. El resto quedó quieto. Miré el perfil del terreno. No había avalanchas ni rocas en movimiento. Fue un gesto mínimo, íntimo, del que yo había sido testigo porque estaba en la distancia exacta. El recorrido hacia el supuesto collado siguió existiendo como idea. La línea más plausible, en cambio, se partía y generaba pequeñas rutas, todas con la misma promesa de paso. Elegí una. El cielo se había blanqueado y ya no se veían sombras definidas, solo una claridad plana, repartida con uniformidad indiferente. En esa luz, el color de mis manos se volvió el de las piedras. Me llevé los nudillos al pecho, en un gesto torpe, tratando de recuperar mi temperatura. El pecho respondió con latidos cortos que, por primera vez, se descoordinaban con mi respiración. Me concentré en el ritmo. Inspiré por la nariz, sostuve, solté lento, recobré. El zumbido se adaptó a esos tiempos, como si estuviese pendiente de mis ajustes. Fue en esa calma recién fabricada cuando vi la cabaña. No era de pastor. No estaba hecha de madera ni de piedra apilada con cuidado. Era un prisma bajo, recubierto con placas del mismo material que lo rodeaba, como si alguien hubiese rebanado la montaña y hubiera vuelto a pegar el trozo con otro ángulo. Tenía una abertura estrecha a modo de puerta, sin hoja y ninguna ventana. La abertura estaba orientada hacia donde yo avanzaba, como si me hubiese estado observando desde hacía rato y solo ahora se hiciese visible. Dudé. El impulso de entrar y refugiarme del viento era fuerte, pero algo en la temperatura del aire cercano a la abertura me detuvo. No era más frío ni más cálido, era distinto. El aire del interior tenía una densidad que no había afuera, y ese simple hecho me convenció de que al atravesar ese umbral no entraría en una cabaña, sino en un compartimento de la montaña. Me quedé en el límite, con una bota dentro y otra fuera, para no cortarme del todo de ninguna de las dos presiones. El interior olía a piedra seca, a polvo fino que no vuela, a algo que no ha sido alterado por un cuerpo en mucho tiempo. Di un paso. El suelo cedió lo justo como para creerme que pisaba sobre una capa de material comprimido, no sobre roca viva. La luz, adentro, era suficiente, aunque no supe desde dónde llegaba, no la dirigía a una abertura superior, ni un hueco escondido. La luz estaba allí con la naturalidad de un fenómeno interno. A la derecha,
una pared mostraba pequeñas perforaciones, todas del mismo diámetro, dispuestas en líneas imperfectas. Acerqué la cara. No salía aire de ellas, no había olor distinto, pero colocar la mejilla a esa pared me dejó la piel fría durante un buen rato, como si cada pequeño círculo fuese un pozo muy profundo que le robaba calor a lo que se acercaba. Adentro no había muebles. En una esquina, sin embargo, vi un montículo de pequeñas piedras, como si alguien hubiese hecho acopio de munición para un juego. Eran redondas, de distintos tonos de gris, y algunas tenían manchas anaranjadas de óxido. Tomé una, la sopesé. Tenía el peso justo para caber en la mano y pegar contra otra con un chasquido satisfactorio. La dejé en su sitio. No quise alterar el montículo, aunque sentí una fuerte tentación de ordenar las piedras por tamaño o color. En la pared opuesta, una grieta vertical se estrechaba hacia abajo hasta desaparecer en el suelo. Era tan fina que no admitía dedos. Pegué la oreja. No se oía nada. Aún así, la llevé a la nariz. Un olor remoto a humedad antigua llegó, tenue, como si viniese del final de un pasillo larguísimo. Salí de la cabaña con la impresión de haber estado bajo el agua. Al pisar afuera, la luz me pareció excesiva y el viento, desconocido. Me ajusté el peso de la mochila y sentí el tejido tirar de mis hombros con un dolor limpio. Continué. El terreno, a partir de ahí, se inclinó hacia una pendiente franca que, si era lo que pretendía, me llevaría por fin al paso. Al tercer zigzag tuve otra vez ante mí la fisura horizontal, la misma, con su aliento frío. La había dejado muy abajo, en el anfiteatro. Me acerqué, incrédulo, repetí el gesto de acostarme y olí de nuevo esa pureza sin vida. Había regresado a una parte inferior sin haber descendido. En la piel, el aire me confirmó que la altitud era otra. El mapa del cuerpo entendía alturas antes que los ojos. Acepté. Seguí caminando con la docilidad que se le reserva a los laberintos cuando se comprende que el centro no es un punto sino un estado. El zumbido acompañó, sin burlarse. Sentí que la montaña quería algo que no sabía nombrar. Y, sin embargo, en esa intención imprecisa había cuidado. No un cuidado benevolente, sino precisión. Me dejó sentarme donde el calor era suficiente para no entumecerme, me dio agua donde no había cielo, me obligó a repetir tramos hasta que la mente se volvió un músculo útil. Comencé a entender su idioma, pequeñas diferencias de olor indicando direcciones, cambios ínfimos en la elasticidad del suelo para avisar de zonas que se cierran. Caminé así hasta que el cuerpo marcó su límite con un temblor fino en los muslos. Me senté en un borde. Extendí las piernas. El talón de la bota dejó una marca en el polvo que fue deshaciéndose con una brisa que no notaba en la cara. El sol se había corrido por fin, y la sombra de una aguja de roca se proyectaba larga, afilada. Mientras la sombra avanzaba, el zumbido se volvió más tenue, como si la tarde trajera una modalidad más baja del mismo idioma. Pensé en la fecha del 97. De pronto, yo también quise escribir un número, dejar la prueba mínima de una presencia. Busqué en el bolsillo un rotulador que siempre llevo, para apuntar coordenadas o ideas. La punta estaba seca. Agité el cuerpo del rotulador por inercia, sabiendo que no iba a revivir. Lo guardé. Saqué el cuchillo multiusos. Dudé. No me apetecía abrir heridas en la piedra. Entonces lo vi. En la placa donde pensaba trazar mi número, emergía una cifra pálida, como si se estuviese condensando desde dentro hacia afuera. No era grabado ni pintura, era una diferencia de tono que la propia caliza estaba produciendo. Las líneas se definieron con pasmosa lentitud. Primero, un 1 simple, luego, el rastro curvo de un 9, luego, otro 9, y al final, un 5. 1995. La piel de los brazos se me apretó con una oleada de frío. Parpadeé, esperando el juego óptico. La cifra se quedó. Puse la mano encima. La superficie era igual que cualquier otra. Retiré la mano. El polvo que había dejado mi palma marcó una silueta que el viento borró con un gesto delicado. Esa noche no llegó con crepúsculo. La luz se fue volviendo más blanca hasta resultar insoportable, y de repente, esa blancura perdió fuerza y dejó lugar a una penumbra uniforme. No había colores cálidos. El frío, sin embargo, no aumentó como habría esperado, se mantuvo neutro, un frío consciente pero soportable, de altura conocida. Me envolví con la chaqueta, comí algo seco que sabía a nada, bebí, y clavé el bastón al lado para fiarle mi equilibrio si el sueño me ganaba sentado. No dormí. El zumbido cambió a otra frecuencia, más interior.
Ya no lo oía con los oídos ni con la piel, estaba en el esternón, como una cuerda tensada que participa del cuerpo. Las horas aquí no se sentían como allá abajo. Los minutos eran pedazos de piedra puestos en fila sin esmerarse en la alineación. Me levanté cuando la penumbra aflojó apenas. El cielo tenía un gris menor. Emprendí otra vez la marcha, esta vez buscando evidentemente cualquier signo de descenso. La idea del collado, de la cumbre, de la línea de victoria, había caído con la última luz. Quería la fricción de los troncos, la humedad de los prados, los sonidos menores del mundo de abajo. La montaña, atenta, pareció oír mi decisión y acomodó el terreno con una benevolencia irónica. El sendero reapareció, esta vez con manchas claras de pisadas de otras botas. Seguí la guía, dejándome llevar por la rendición. Cada vez que el camino proponía bifurcación, la izquierda daba un olor a resina, la derecha a polvo. Elegí siempre la izquierda. El bosque me recibió sin ceremonia. Un bando de pájaros cruzó alto, sin cantar. Las agujas en el suelo tenían gotas en las puntas, nacidas de la nada, como en el anfiteatro. Dejé que me mojaran los cordones. En el claro donde había estado la tapa, encontré ahora solo un espacio con hierba baja, recién colonizado por plantas que no había visto en mi primer paso. En medio, una piedra plana. Me acerqué por inercia. Sobre la piedra había una capa de polvo muy fina que conservaba el dibujo de unas letras escritas con un dedo. Eran letras torpes, de alguien poco acostumbrado a escribir sobre esa textura. Leí despacio. Eran mi nombre y una fecha. La fecha era la de hoy. Pasé el índice por encima para borrar aquello que no quería admitir. El polvo se pegó a la yema en una línea que olía levemente a ese metal de siempre. Me quedé inmóvil. Aspiré, exhalé. En el borde del claro, algo se movió. No fue un animal. Fue un cambio en el brillo, como si la luz se hubiese recolocado. Miré con atención y vi la cabaña encajada entre los pinos, imposible. Las placas de su piel imitaban la corteza con una fidelidad desagradable. La abertura, oscura, apuntaba hacia mí desde una diagonal. El calor bajo tierra era ahora más claro, subía por mis pantorrillas, se quedaba en las rodillas como si me animara a dejarme caer. Me acerqué 2 pasos y me detuve. El aire junto a la pared tenía el mismo gusto a agua sin historia. Sentí el cansancio de los días en un solo día. El cuerpo pedía acabar. Apreté la correa de la mochila y me di la vuelta. El bosque, delante, ofrecía un descenso generoso. Un aro de cielo entre ramas dibujaba una salida. Empecé a bajar. Con cada tramo, la humedad se hacía más tibia, los olores más variados. Hongo oculto, tierra removida por raíces, piedras mojadas con un toque de hierro. El zumbido, sin embargo, no disminuía, cambiaba de ubicación. A ratos estaba en la espalda, a ratos en las sienes. En un recodo, el suelo se ablandó. El barro subió por los laterales de las botas y dejó un borde oscuro. Me vino a la memoria el primer charco del anfiteatro, negro, profundo. Evité mirar hacia atrás. El sendero me devolvió a la línea donde los árboles se abren en una lengua de prado. Al fondo, entre 2 peñascos, se veía el poste consumido de una antigua señal. Me llenó el pecho un alivio tan contundente que tuve que parar para no tropezar. El poste era de madera hinchada por lluvias y sol, con la superficie acanalada por años de deslizamiento de agua. En la punta quedaba un trozo de pintura amarilla. Puse la mano y la madera ofreció una textura cordial, un material que conocía, que había sido de un árbol vivo y que conservaba en su fibra una historia ajena a la piedra. Olía a oscuro agradable, a cabaña humana, a fogón apagado. Reposé la frente en el poste y dejé que el sudor lo humedeciera un poco. Fue entonces cuando escuché, por primera vez, algo que sí puedo llamar sonido. Llegó de abajo, de la zona donde el prado pierde altura y una vaguada se abre en forma de U. Era un rumor apagado, regular, que mi cerebro quiso reconocer como agua corriendo. Aceleré el paso, como si una cuerda se hubiese tensado desde ese ruido hasta mi esternón para tirar de mí con suavidad. El prado olía ahora a hierba pisada y a piedra caliente. A medida que bajaba, el rumor se hizo más claro y, por un instante, creí que era efectivamente un arroyo. Doblé el último recodo, entre retamas, y lo vi. No era agua. Era viento pasando por una estructura de piedra cuadrada, antigua, hecha de bloques perfectamente delimitados, con una abertura semicircular en el frente. El aire, al colarse por aquella media luna, producía un sonido de garganta resonante. Me detuve a 3 metros.
El olor metálico estaba aquí, tan puro que me dolió un poco la parte alta de la nariz. El borde de la abertura estaba gastado por manos. Pasé la mía por encima y sentí la suavidad que solo los dedos humanos dan a la piedra cuando insisten durante años. La estructura tenía inscripciones, ninguna legible. La mayoría eran líneas, cruces, marcas hechas sin intención decorativa. Encontré también un agujero pequeño donde alguien había encajado alguna vez un objeto cilíndrico. El interior no se veía. Era un negro profundo, distinto al de los charcos. Saqué la linterna. La dirigí hacia adentro. La luz devolvió una pared a 1 metro escaso, pero esa pared no cerraba una habitación, era la cara interior de otra piedra vacía, como si lo que hubiese adentro no fuese espacio sino grosor. La luz, por primera vez, perdió interés. La apagué. Hubiera sido sencillo seguir el prado hasta el camino señalizado y bajar de verdad. Tenía las piernas preparadas ya para la fatiga de la vuelta. Tenía el estómago listo para el hambre contenida. Tenía, incluso, un plan para la ducha tibia de la tarde. Aún así, no me moví. El rumor del viento en la piedra cambió su frecuencia y, por un momento, coincidió con el zumbido que me había acompañado desde arriba. La coincidencia fue tan perfecta que el cuerpo entero se acomodó. La montaña y yo habíamos encontrado una nota común. El olor, el gusto, la presión, los colores gastados, los números que aparecen, las marcas, el calor subterráneo, todo estaba en la misma consonancia. Me di cuenta de que aquella estructura no era un pozo ni una ermita ni un resto de mina. Era una boca. No para tragar cuerpos, sino para exhalar un idioma. Bastaba con colocar el oído, pensé, para aprender a oír sin oídos. Caminé hasta el borde y me arrodillé. Pegué la mejilla al canto para que la piel absorbiera parte de esa memoria de manos. Acerqué el oído a la media luna. El frío subió por la mandíbula. El sonido me atravesó con una claridad que no debería ser posible en el aire. No era lenguaje humano ni animal. Aún así, lo entendí. No con palabras. Lo entendí como se entiende el peso al levantarlo o la luz al abrir los ojos. Entendí que el paso, el collado, la cumbre, el bosque, la cabaña, el círculo de piedras, la tapa, no eran lugares separados. Eran gestos. La montaña iba repitiendo gestos y, en cada repetición, afinaba una enseñanza. Yo había sido la medida. No supe cuánto tiempo estuve arrodillado. Me levanté con las rodillas entumecidas y una paz impropia en los hombros. El sendero, más abajo, brillaba en un tramo donde el sol se había abierto un hueco. Empecé a bajar. A cada paso, el olor a resina ganaba espacio. 3 curvas más abajo, la primera mosca del día circuló a mi alrededor con ese zumbido vulgar que tanto reconforta. Me sonreí por dentro. La piedra del camino comenzó a diferenciarse en losas humanas, y un tramo de madera evitaba un barrizal. Ese detalle, producto de manos recientes, fue como ver una cara amiga entre una multitud de desconocidos. Seguí. La sombra de una nube cruzó sobre mí con una velocidad que competía con mi propia prisa. Cuando por fin alcancé el ensanche donde la gente suele aparcar los coches, lo encontré vacío. La grava estaba lisa y los charcos, secos. El aire olía a goma vieja y a gasolina antigua, fantasma de motores que no estaban. Caminé hasta el lugar donde había dejado el mío. No había marcas de ruedas. El hueco era nada. Sentí el impulso de mirar el reloj. No lo hice. Conocía esa trampa. En su lugar, me acerqué a la caseta de madera que hay a la entrada, donde en verano a veces alguien vende queso y planos. La caseta no estaba. En su lugar, un panel de información nuevo, brillante, mostraba rutas señalizadas, tiempos, cumbres. Pasé el dedo por la superficie plastificada. Todo era reciente. Busqué un nombre, un dibujo, una curva conocida. En una esquina, una foto aérea en blanco y negro mostraba la cuenca. En el centro de la cuenca, una boca cuadrada con una media luna. Debajo de la foto, una fecha, 1955. El olor metálico me llegó, tenue, en el aparcamiento. El viento lo trajo desde arriba, desplegándolo como una sábana. Miré hacia la ladera. La línea de las placas tenía ahora un brillo que no había tenido en mi subida. Me quité la mochila con cuidado y la apoyé en el suelo. Me senté sobre ella. La grava pinchó a través de la tela. El zumbido no había desaparecido. Se había instalado bajo la clavícula, como una moneda olvidada. Metí la mano bajo la camiseta, toqué la piel. Estaba fría. Saqué la mano. Tenía un polvillo blanco en los dedos.
Lo acerqué a la nariz por última vez. Era el mismo sabor de siempre, la misma promesa. No me moví. Podría decir que bajé después por la carretera, que encontré a alguien, que volví a un lugar con agua corriente y con voces. Podría decir que, al final del día, mi cuerpo se entregó a una cama con la gratitud automática de los animales que han andado mucho. Podría decir que, ya de noche, en la ciudad, el zumbido de la montaña compitió con los motores y con los ascensores, y que perdí. Pero no fue así. En el borde del aparcamiento, el aire cambió de densidad de una manera apenas perceptible. Un detalle insignificante, como la caída de un grano de polvo, marcó el comienzo de la tarde. La piedra en el pecho tuvo un peso nuevo, minúsculo, suficiente. Volví la cabeza hacia la ladera. El gesto nació de una economía que ya no era mía. La montaña se plegó un poco, como quien hace sitio en una silla para que alguien vuelva a sentarse, y el viento trajo, con precisión impecable, el olor de algo que me esperaba dentro. No parecía hambre ni sed. Era simplemente el sitio correcto. Me puse de pie. La mochila crujió al cargar con ella. Las correas se ajustaron a los hombros como siempre. El bastón hizo ese sonido específico contra la grava, uno que ahora podía recordar en detalle. Respiré largo. El sabor metálico fue el mismo. No di la vuelta. No bajé hacia ninguna parte. Avancé por la pendiente, en el ángulo justo que la montaña me ofrecía, con la velocidad adecuada para no hacer ruido donde no debía. El zumbido, ya dentro, marcó el ritmo, y la piel, de rodillas arriba, se adaptó. La luz, más alta, lavó las diferencias. Los números en la piedra, sumisos, aguardaron otra fecha. Caminé hacia un pliegue que ya conocía y que, sin embargo, no se repetía, esa variación mínima que vuelve a enseñar lo mismo con otra exactitud. En el último tramo, antes de desaparecer yo también en la geología, un hilo de humedad empezó a resbalar por la mejilla, sin origen, y dejó en la lengua el gusto perfecto de una moneda vieja recién limpiada. El cuerpo, obediente, encontró placer en esa precisión. El resto del mundo, con su calendario y sus relojes, se quedó a la distancia exacta que requería el gesto. La montaña, sin más, cerró el círculo. Y el aire tuvo, por fin, la textura de un lugar que no necesita testigos.